Soy aquella que nadie sabe muy bien dónde colocar, aquella que, por delicadeza o costumbre, aún es invitada a la Navidad, pero que claramente entorpece el flujo de la casa. El día en que Enrique apareció en la puerta del centro de cuidados asistidos con esa sonrisa forzada y los ojos desviados de los míos, algo dentro de mí ya lo sabía. Aún así, fui. Preparé mi maleta con antelación, un cardigan fino, 2 frascos de mermelada de durazno que hice con las frutas del huerto comunitario y un pequeño adorno de tela con forma de pavo real que cosí durante la primavera. Eso era todo lo que llevaba, mis manos y la tímida esperanza de que todavía pudiera caber en algún rincón de sus vidas. Pero bastó cruzar el umbral de la casa para darme cuenta de que la invitación no era para mí. Lara me recibió con una expresión ensayada, un abrazo frío y una frase apresurada. La habitación de invitados está lista. Solo por unos días, ¿vale? Enrique guardó silencio, como si aquello no fuera novedad. Y Tomás, mi nieto, aquel que decía extrañarme, me dio un beso rápido en la mejilla antes de volver a distraerse con el teléfono. La mesa estaba puesta, las velas encendidas, el aroma a canela en el aire, pero lo que me envolvía era otro tipo de fragancia, el desasosiego. Yo era un error temporal, una presencia con fecha de caducidad, encajada allí hasta que llegara esa otra visita que ocuparía mi lugar. Esa noche, permanecí despierta escuchando los pasos ligeros de Lara por la casa, las puertas al abrirse y cerrarse, el sonido del cubierto al guardarse con más fuerza en el cajón. Todo en ella me decía que ocupaba demasiado espacio. Cuando me levanté temprano para preparar el café, recibí una mirada cansada y un «Tranquila, aquí seguimos nuestra rutina». Entonces volví a la habitación y me senté al borde de la cama, con la sensación de que había cruzado una línea invisible. Mi lugar ya no era allí. Yo no formaba parte de la rutina. Era un cuerpo extraño que desorganiza, que exige adaptación. Y lo peor, lo sabía antes incluso de venir, pero me engañé por deseo propio. Enrique casi no me hablaba. Intercambiaba algunas palabras rápidas, evitaba el contacto visual y siempre parecía demasiado ocupado. Cuando intenté mostrarle el adorno que cosí, apenas lo miró. Dijo un escueto, «¡Qué bonito, mamá!» y regresó al ordenador. Tomás, en su adolescencia digital, se encerraba en su cuarto. Ese «te extrañaba» se convirtió en un eco lejano. Y yo me preguntaba, ¿por qué me trajeron al fin y al cabo? La respuesta llegó 2 días después, en el almuerzo, cuando Lara comentó, como sin darle importancia, «Mi hermana llega el día 26. ¿Tú aún estarás, Clara?» Enrique apartó la mirada. La frase quedó suspendida en el aire, y yo comprendí. Solo rellenaban el hueco entre visitas, como quien encaja piezas en una agenda apretada. Aquella tarde salí a caminar un poco por la manzana. El aire estaba húmedo, el cielo nublado y las aceras cubiertas de hojas secas pegadas al suelo. Llevaba una de las bolsas que cosí en el centro de cuidados, una sencilla de lino crudo, con bordados discretos en los bordes. Pasé junto a varias casas decoradas, luces parpadeando y música suave escapándose de las ventanas. Me pregunté cuántas de esas familias estaban completas, y cuántas, como la mía, solo representaban papeles obligatorios. Al regresar, encontré mi maleta apoyada en un rincón de la habitación, cerrada, como diciendo, sin decir, «Tienes todo lo que trajiste, no necesitarás más». Al día siguiente, Enrique me llevó de vuelta a la residencia. El trayecto fue silencioso, sin banda sonora ni despedida. Aparcó, salió del coche, tomó mi maleta y la dejó en la portería. Ni siquiera me acompañó hasta la puerta. «Luego paso con Tomás, ¿vale?», dijo sin mirarme a los ojos. Pero no lo hizo, ni ese día, ni el siguiente. Allí, en ese pasillo de siempre, con el olor a desinfectante y las paredes pálidas, me quedé inmóvil varios minutos mirando mi puerta entreabierta. Un lugar tan mío como cualquier otro que no fuera una casa de verdad. Y fue allí, con la mano aún en el picaporte, que la pregunta me atravesó con fuerza por primera vez. ¿Esto es todo lo que me queda? Volver a esa habitación fue como ponerme una ropa que ya no me cabía. Las mismas paredes, los mismos muebles, el mismo calendario torcido sujeto con cinta.
todo parecía más pequeño. Y yo, más grande. No por orgullo, sino por un desasosiego que ahora latía distinto. Me senté en la silla frente a la ventana y observé a la gente pasar afuera. Enfermeros, otros residentes, algunos con la mirada vacía, otros solo esperando la hora de la medicación. Siempre fui obediente. Siempre hice lo que esperaban. Pero ese día, la obediencia me pareció una forma educada de renunciar a mí misma, y ya no estaba dispuesta a seguir ese guión. Tomé mi aguja, mis retazos y el pequeño dedal de madera que mi madre usaba. Dejé la mermelada sobre la mesita de noche, junto al adorno de pavo real. Escribí un breve billete, directo, sin explicaciones dramáticas. Vuelvo cuando, y sí, sienta que pertenezco. Puse la nota sobre la almohada. Cerré la puerta con cuidado y me fui. No pedí permiso. No avisé a la enfermera. Simplemente me marché. Tomé un autobús rumbo a Valverde porque fue el primero que vi en la estación. No conocía a nadie allí. No tenía dónde quedarme. No tenía plan alguno. Pero prefería el incierto vacío del mundo a la insípida certeza del olvido. Valverde era pequeña, silenciosa y medio olvidada en el mapa, como yo. Bajé en la estación con mi bolso al hombro y el dedal en los brazos. Sin saber por dónde empezar, caminé. Las calles estaban flanqueadas por árboles antiguos, casas bajas y un olor a pan recién horneado que salía de alguna panadería cercana. Encontré una placita sencilla, con un banco de madera bajo la sombra de un IP. Me senté allí, no para esperar a nadie, sino para escucharme a mí misma. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba donde los demás me habían colocado. Yo había elegido estar allí. Saqué el bastidor de la bolsa, coloqué un trozo de tela cruda y comencé a coser, punto a punto, como quien intenta coserse a sí misma. Pasé 2 días repitiendo ese ritual. Cosecha en la mañana, paseo por la ciudad en la tarde, comía algo sencillo y volvía a la plazuela antes del atardecer. Algunos transeúntes se detenían a observar. Un niño llegó a decir, «¡Qué bonito es esto, señora!» Y sonreí. Que me llamaran señora a los 70 y tantos años tuvo más efecto que cualquier felicitación de cumpleaños recibida en la última década. Al tercer día se acercó una mujer. Cabello rizado, ropa colorida, mirada curiosa. Se presentó como Miriam. Habló de un grupo de costura en el centro comunitario e invitó a conocerlo. Dudé. Hacía demasiado que no pertenecía a ningún grupo que me llamara por mi nombre. Pero Miriam tenía un modo que atravesaba defensas. No insistía. No forzaba la intimidad. Simplemente esperaba mi respuesta con una paciencia cada vez más rara. Al día siguiente vencí mi resistencia y fui al centro comunitario. Era un espacio sencillo, con paredes descascaradas y olor a café recién hecho. Las mujeres estaban sentadas alrededor de una gran mesa repleta de telas, hilos y patrones. Cuando entré, algunas alzaron la mirada, sonrieron y me ofrecieron asiento de inmediato, sin preguntas invasivas, sin ¿a qué te dedicas? O ¿tienes hijos? Allí bastaba con estar. Tomé mi aguja y comencé a bordar, medio temblorosa, como quien se reapresenta a su propio cuerpo. Poco a poco me acostumbré a los sonidos de las risas, los comentarios sobre puntos torcidos, los elogios sinceros que surgían sin ceremonia. Las historias fluían al compás de las manos, relatos de pérdidas, de segundas oportunidades, de amores olvidados y dolores aún latentes. Nadie fingía fortaleza constante, y en ese ambiente, mi invisibilidad empezó a desvanecerse. Miriam me incluía sin presionar. Una señora llamada Dolores elogió un detalle de mi bordado y dijo que parecía obra de artista. Nunca me habían llamado artista antes. Siempre fui la madre de Enrique, la abuela de Tomás, la suegra de Lara. Ahora era Clara, solo Clara. Y eso, en ese instante, lo era todo. Fue Camila, la nieta de Miriam, quien cambió todo. Una joven llena de ideas, con el cabello rapado a un lado y una cámara siempre colgando del cuello. Apareció cierto día en el centro comunitario para fotografiar las piezas del grupo. Al ver mis bolsos, guardó silencio unos segundos y luego dijo, «Esto es identidad, es memoria bordada». Se me erizaron los vellos. Quiso registrar mis creaciones.
conocer las historias detrás de cada punto. Titubeé, pero terminé compartiendo una o dos memorias. De cuando cosí el ajuar de Enrique, de cómo reutilizaba telas de la época de mi madre. Camila escuchó como quien recolecta reliquias. Pocos días después, regresó con un plan: crear una tiendita en línea para vender nuestras piezas. Un espacio virtual donde cada bolsa llevaría la historia de quien la hizo. El proyecto se llamaría Manos de la Nonna. Me reí del nombre. Me pareció exagerado. Pero ella explicó que era precisamente eso: dar nombre y rostro a quienes el tiempo había tratado de borrar. Al principio creí que era solo una bonita idea de joven entusiasta, pero en poco tiempo Camila ya estaba tomando fotos, redactando descripciones, creando perfiles y publicando videos con nuestros testimonios. Yo aparecía sentada en la plazuela, hablando de las telas de mi infancia. En una semana, una de mis bolsas se vendió. En 2, llegaron más pedidos. Y, por primera vez en décadas, me sentí útil de nuevo. Lo que más me sorprendió no fue el dinero entrante, ni los pedidos, ni los elogios en los comentarios, sino el tipo de atención que recibí. Gente que decía ver a su abuela en mis manos, que lloraba al leer los textos de Camila sobre nuestras historias, que quería llevar un poco de nuestra memoria consigo. Al leer eso, sentí un calor distinto, como si mi existencia finalmente hubiera dejado huella en el mundo. Camila me trataba como alguien importante, no como un favor, no como caridad, y eso me conmovía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Fue una mañana de sábado, mientras tomábamos café en el centro, cuando Camila llegó sonriendo con el móvil en la mano. «Clara, mira esto». Era un video que Tomás había publicado. Mostraba la bolsa que hice, diciendo que había sido obra de su abuela, una artista que vive en Valverde, fueron sus palabras. Enseñó los detalles, los bordados, habló con orgullo. Con orgullo. Se me llenaron los ojos de lágrimas de manera inesperada. No era Enrique, no era Lara, era él. El mismo niño que no me miró en Navidad. Ahora me mostraba al mundo como si yo fuera valiosa. No pude decir nada. Solo sostuve el celular y observé en silencio, como quien ve renacer una parte de sí. El video se volvió viral. En 2 días, la página de Manos de la Nonna tenía miles de seguidores y las solicitudes comenzaron a llegar de todas partes. Un periódico local, blogueras e incluso una tienda en Sao Paulo se puso en contacto para revender. Debí estar en éxtasis, y en cierto modo lo estaba, pero también sentía un miedo extraño, temor de que todo fuera efímero, de que en el fondo el mundo solo me hubiera notado porque alguien más joven señaló, porque un nieto moderno decidió otorgarme un sello de relevancia. La línea entre ser vista con admiración y ser usada como símbolo es muy delgada, y ya había sido usada antes. Fue entonces cuando Enrique reapareció. Me llamó una noche cualquiera, con voz demasiado dulce. Dijo que vio el video de Tomás, que se emocionó. Comentó los tiempos difíciles, que su empresa no iba bien, que un préstamo no se había concretado. Percibí la trampa en el aire, y se confirmó cuando dijo, con tono melancólico: «Sabes que la familia está para eso, ¿no, mamá? Para ayudar cuando más lo necesitamos». Se me cerró la garganta. Respiré hondo. No respondí al instante. Dije que necesitaba tiempo para pensar, pero por dentro ya sabía la respuesta. Y era la primera vez en mi vida que tendría el valor de decirla. A la mañana siguiente me senté en la veranda de la casa donde estaba alojada y escribí una carta. Sí, una carta. No quise mandar mensaje ni hablar por teléfono. Necesitaba que cada palabra mía fuera leída con calma, con peso, con el silencio que solo el papel otorga. Escribí con tranquilidad, sin rabia, sin rencor, solo con la lucidez que la vida me había enseñado demasiado tarde. Expliqué que sabía exactamente por qué me buscó en Navidad, y que no lo culpaba, que comprendía sus miedos, sus presiones, pero que ya no aceptaba ser el puente entre el pasado y la conveniencia, que no era auxilio, ni banco, ni válvula de escape emocional. Era su madre, sí, pero también era mujer, y había aprendido a decir no. Doblé la hoja, la puse en un sobre
y pedí a Miriam que la enviara. No esperé respuesta. En lugar de eso, volví al centro comunitario, donde las demás señoras ya trabajaban en nuevos pedidos. Al entrar, Camila me lanzó esa mirada cómplice. El tipo de mirada que dice, hiciste lo que tenías que hacer, sin pronunciar palabra. Tomé mis telas, ajusté el bastidor y empecé un nuevo bordado. Mis dedos temblaron al principio, como siempre, pero bastaron unos cuantos puntos para reencontrar el ritmo. Y allí, entre risas y hilos de colores, empecé a coser no una bolsa, sino mi propio límite. Un límite que nunca había existido cuando más lo necesitaba. Enrique no respondió. Ni llamada, ni carta, ni mensaje. Silencio. Y confieso que lo esperé. No por arrepentimiento, sino por ese viejo instinto de madre que aún cree que el hijo entenderá, volverá, mirará a los ojos. Pero no volvió. Quien volvió fue Tomás. Días después llegó a Valverde, solo, sin avisar. Me encontró en la plazuela, sentada en el banco donde todo empezó. Se acercó despacio, con una sonrisa tímida y un paquete en las manos. Traje un regalo de la feria de diseño de la escuela, dijo. Era un pequeño llavero de cuero con mi nombre grabado. Clara. Solo eso. Mi nombre. Ni abuelita Clara, ni para mi querida abuela. Simplemente Clara. Permanecimos en silencio un rato. Él habló poco, pero habló bonito. Dijo que nunca se había detenido a pensar en cómo podemos herir a alguien por no mirar bien. Que pensaba que yo era solo la abuela, hasta ver a extraños valorar lo que hacía. Que ahora quería saber más, escuchar más. No prometió visitas, ni hizo discursos emotivos. Solo dijo que estaba orgulloso y que quería aprender a coser conmigo. Eso, para mí, ya era mucho. Era todo, porque no fue culpa, fue elección. Y percibí, en ese instante, que no todo amor perdido está muerto. Algunos solo estaban guardados en el lugar equivocado. Después de ese encuentro, Tomás empezó a venir siempre que podía. A veces solo para verme bordar, otras para charlar con las mujeres del grupo. Incluso filmó un taller completo y editó un video que se proyectó en un evento cultural de la región. El video comenzaba con mis manos cosiendo, y la narración decía, manos que no olvidaron quién son, aunque el mundo lo intentara. Cuando lo vi por primera vez, lloré. No de tristeza, sino porque nunca me había sentido parte de algo con tanto significado. Por primera vez, alguien de mi familia me mostró que veía lo que siempre fui. No la cuidadora, la disponible, la que soporta todo, sino la mujer que construye con las manos lo que nadie ve por dentro. Fue allí cuando llegó la invitación para participar en el Festival de Arte de la ciudad. Camila inscribió a nuestro grupo sin avisarnos. Cuando fuimos seleccionadas, apareció con esa sonrisa llena de planes y dijo, van a exponer, y Clara contará la historia de su primera bolsa. Me quedé en shock. ¿Yo? ¿Hablar? ¿A papear? Por un segundo casi retrocedí, pero ellas me rodearon con miradas firmes, como quien sostiene una cuerda y dice, vamos juntas. Y fui. Elegimos las piezas con cariño. Limpiamos cada detalle. Preparamos una mesa con nuestras fotos antiguas, nuestros relatos escritos a mano, nuestros tejidos preferidos. Era más que una exposición. Era un altar de nuestra existencia. El día del festival amaneció con un sol fuerte y un viento que levantaba las carpas coloridas montadas en la plaza principal. Cuando llegamos, vi gente de todas las edades, puestos con arte en madera, bisutería, libros de autores locales, y allí estábamos nosotras, un grupo de señoras con agujas y telas, entre influencers y startups creativas. Pensé que nadie se detendría. Pensé que seríamos invisibles, como siempre. Pero bastó que una o dos personas se acercaran y escucharan nuestras historias para que la fila se formara. La bolsa que llevé, esa con retazos del vestido que usé en la boda de mi hermano mezclados con un mantel de mi madre, fue la primera en venderse. Al contar mi historia en el escenario, mis manos temblaban. Camila sujetó mi codo discretamente. Respiré hondo y hablé. Conté cómo me sentí olvidada dentro de mi propia familia, cómo me trataron como carga disfrazada de afecto,
Cómo coser en silencio en una plaza fue la única forma de no perderme por completo. Y cómo, allí, entre agujas y hilos, encontré mujeres que me devolvieron mi nombre. Al final, no hubo aplausos ensayados. Hubo llanto, abrazos, gente que vino a agradecerme por decir lo que tantas otras no tuvieron valor de pronunciar. Y en ese instante supe que todo ese dolor no había sido en vano. Se había convertido en puente, en voz. Después del festival, todo cambió. La tienda en línea duplicó sus pedidos. Surgieron invitaciones para entrevistas, podcasts, artículos periodísticos. Pero lo que más me conmovía era lo que llegaba por mensajes privados. Mujeres de todas las edades diciendo que querían aprender a coser, no como pasatiempo, sino para recordar quiénes eran. Yo también fui olvidada. Yo también terminé siendo solo la abuela. Yo también quiero reinventarme, decían. Era como si mis puntadas hubieran roto la burbuja del silencio. Y eso, más que la fama, me llenaba de un modo que ni yo misma sabía explicar. No era sobre bolsas, era sobre memoria, sobre reconstrucción. Fue una tarde, sentada en la terraza de la casa de Miriam, cuando Camila me entregó un cuaderno con tapa bordada. Dentro había una sola frase. Ahora eliges la dirección. La miré, y ella sonrió sin decir nada. Como siempre, tomé el cuaderno y hojeé las páginas en blanco. Por primera vez, no me dio miedo, porque ahora sabía qué escribir allí. Sabía que mis elecciones ya no necesitaban pasar por el temor a decepcionar, a incomodar, a ser demasiado o a sobrar. Podía simplemente elegir, y en ese momento decidí, me quedaría en Valverde. No por falta de opciones, sino porque finalmente allí era completa. Volver al centro de cuidados dejó de ser una opción. Intentaron convencerme. La coordinadora me llamó. Dijo que mi plaza estaba garantizada, que mi habitación seguía allí. Pero agradecí educadamente y dije que no volvería. No por rencor, sino porque ese espacio ya no me cabía. No era un lugar de paso ni de reclusión. Era el símbolo de la vida que dejé atrás. Enrique, eventualmente, envió un mensaje breve. Si necesitas algo, aquí estoy. Lo leí, respiré hondo y no respondí. Porque ya no necesitaba promesas vagas ni gestos automáticos. Lo que necesitaba, en ese punto de mi vida, era verdad, presencia, integridad. Y eso, solo yo podía dármelo. En la siguiente feria, vendimos todo en menos de 2 horas. Dolores se convirtió en celebridad local con sus bolsas de ganchillo vibrantes. María de los Dolores, la más callada del grupo, empezó a enseñar punto de cruz a los niños del barrio. Y yo pasé a dar talleres los sábados, con lista de espera. La vida se había transformado en un tapiz hecho de retazos, de lo que sobraba, de lo que se rompió, de lo que nadie quería. Y aún así, era hermoso. Cada pieza tenía un motivo para existir. Cada puntada contaba algo. A veces me despertaba sobresaltada, pensando que todo era un sueño, pero bastaba mirar mis manos, manchadas de hilo y tiempo, para recordar que no. Aquello era real, y era mío. Una tarde, mientras organizábamos nuevos pedidos, Camila llegó emocionada con una idea: hacer una exposición itinerante por las ciudades vecinas, mostrando nuestras piezas e historias. La propuesta era sencilla: recorrer con un pequeño camión adaptado, como una galería ambulante. Al principio me pareció muy atrevido, pero las demás mujeres vibraron con entusiasmo. Y yo, que tanto temí ser vista, ahora quería ser mostrada. No como personaje inspirador, sino como parte de un colectivo de mujeres que dijeron basta. Basta de ser borradas, basta de silencio, basta de ser tratadas como pasado. La exposición se llamó Costuras de la Resistencia. Cuando vi mi nombre bordado en la pancarta de entrada, sentí un nudo en la garganta. Ahí estaba yo, ya no anónima. En una de esas ciudades, durante la muestra, encontré a una vecina antigua de cuando vivía con Enrique. Me reconoció de lejos y se acercó con su tono de sorpresa disimulada. «Vaya, Clara, estás diferente, tan viva». Sonreí. No por vanidad, sino porque constaté que sí, había algo en mí que renació.
Recorrí con ella las mesas de la exposición. Mostré las bolsas, los textos, las fotos. Se detuvo ante una pieza mía hecha con lino azul y dijo: «Siempre tuviste un don con las manos, ¿no? Solo que nadie lo veía». Esa frase resonó en mi interior todo el día. No era que nadie viera. Era que, por mucho tiempo, yo misma no creí que mereciera ser mirada. En los días siguientes reflexioné mucho sobre todo lo que callé antes. Sobre cuántas veces me silencié para mantener la paz. Cuántas tragos de incomodidad, desprecio educado, invitaciones vacías. Cuántas veces acepté un rincón de la casa, una silla plegable en la cena, un solo por unos días, como si eso fuera suficiente para considerarme familia. Y lo peor, cuántas veces agradecí por ello, porque nos enseñan desde niñas que ser mujer, ser madre, ser abuela, es aceptar lo que sobra. Pero nadie dice que, después de tantos años aceptando, se olvida de que también puede elegir. Valverde me lo recordó. Y cada puntada allí fue una pequeña revolución silenciosa dentro de mí. Lo curioso es que, cuanto más decía no a lo que me borraba, más la vida me decía sí. Sí a las nuevas amistades, sí al reconocimiento, sí al simple placer de estar donde se desea estar. Un día, sentada de nuevo en aquel banco de la plaza donde todo comenzó, saqué del bolsillo el llavero que Tomás me dio. Pasé el dedo por mi nombre grabado. Clara. Era tan sencillo y, al mismo tiempo, tan inmenso, porque ese nombre nunca fue solo mío. Siempre venía precedido de algo. Madre de, esposa de, suegra de. Pero ahora, en esa pequeña ciudad, entre hilos y telas, bastaba. Era clara, completa, sin paréntesis. Semanas después, recibí un correo de Enrique. Un texto largo, lleno de palabras cuidadas. Decía que estaba feliz por mí, que había visto los reportajes y los videos, que Tomás hablaba mucho de mí con orgullo, y que si quería, podía pasar unos días con ellos, sin prisa, como te convenga. Lo leí con calma. No sentí ira ni dolor, solo una tranquila distancia, como quien observa una casa antigua en la que ya no vive. Agradecí la intención, pero no acepté, porque esa Clara que él conocía, la que siempre decía sí, la que cabía en los espacios estrechos, ya no existía. Y eso no era venganza, era simplemente verdad. Miriam lo entendió antes incluso de que yo se lo contara. Cuando supo de la invitación, solo me miró con una sonrisa de medio lado y dijo: «Ya sabes la respuesta». Camila me abrazó por detrás, como siempre hace cuando quiere darme fuerza sin decir nada, y seguí adelante. Seguí cosiendo, enseñando, creando. La vida ahora tenía ritmo de taller, a veces silenciosa, a veces caótica, pero siempre en movimiento. Y no importaba si surgían nuevas propuestas, nuevas invitaciones o nuevas negativas. Había encontrado mi lugar, no geográfico, sino interior. Un lugar donde no tengo que explicarme todo el tiempo, donde ser yo basta. Tomás volvió a Valverde a fines de otoño. Vino solo de nuevo, con una mochila al hombro y ojos curiosos. Pasamos 2 días completos juntos. Él ayudándome con las telas, aprendiendo a cortar, coser, deshacer cuando se equivocaba. Hubo un momento en que, sin levantar la mirada, dijo: «Ojalá te hubiera visto así antes, no solo cuando te volviste viral». Y yo respondí: «Yo también». No había rencor allí, solo un amor que llegó tarde, pero que llegó. Y a veces, solo eso ya es milagro suficiente. Al tercer día me dio un beso en la frente y dijo: «Eres la persona más viva que conozco». Aguanté el llanto hasta que se alejó doblando la esquina. Luego, lo dejé venir. Aquella noche, me senté en la cama y miré las bolsas colgadas junto a la ventana. Cada una contaba una parte de mi historia. Una llevaba un retazo del vestido que usé en la boda de mi hermano. Otra, un trozo de mantel de mi madre. Había también una con retazos hallados en el centro comunitario, sin origen definido, pero que por alguna razón me atraían. Y comprendí que así somos, hechos de pedazos que nadie sabe de dónde vienen, de trazos heredados, de dolores olvidados, de gestos repetidos sin darnos cuenta. Pero lo que cose todo eso, lo que lo convierte en arte, en memoria, en presencia,
es el valor de continuar, incluso después de haber sido dejada atrás. A veces, al caminar por las calles de Valverde y alguien me reconoce de la exposición, me llaman la señora de las bolsas que cuentan historias. Siempre sonrío, no porque me guste la etiqueta, sino porque, por primera vez, no me pesa. Es un título que llevo con ligereza, porque fui yo quien lo eligió. No vino por obligación, por maternidad, por convención social. Llegó porque yo bordé, corté, reempecé, inventé, porque yo me di ese nombre. Y es curioso cómo, después de tanto intentar encajar en los marcos de otros, bastó una silla de plástico en una plaza para entender que lo que necesitaba era una tela limpia y un hilo firme para empezar de nuevo. Miriam me dijo una vez que toda mujer tiene un punto que marca su cambio. Puede ser una palabra, un gesto, una ausencia. El mío fue un solo por unos días. Eso me atravesó de tal manera que nada volvió a ser igual. Hoy, al mirar atrás, veo que el rechazo que recibí aquella cena de Navidad no fue el fin, sino el punto de partida. Un quiebre silencioso que me empujó al mundo con las manos vacías, pero con el corazón dispuesto. Y tal vez, al fin de cuentas, eso es lo que la vida hace con nosotras. Nos rompe hasta que aprendemos a cosernos por nosotras mismas. Y cuando eso ocurre, el tejido que surge siempre es más fuerte. Y sobre todo, más nuestro. En la víspera de mi cumpleaños, Camila apareció con una sorpresa. Un escaparate montado en la tienda principal de la ciudad, solo con mis bolsos. Un letrero decía, Clara, manos que revelan lo que la boca calló. Me quedé paralizada, mirando mi nombre en letras grandes reflejado en el cristal. Nunca pensé que vería algo así. Siempre fui bastidora, remendos ocultos, favores silenciosos. Ver mi trabajo allí, con reconocimiento público, fue como ver respirar por primera vez a una parte de mí enterrada durante años. Camila me abrazó fuerte, y lloré sobre su hombro como una niña. Un llanto limpio, sin culpa, sin vergüenza. Llanto de quien sabe que, finalmente, llegó a casa. Al acabar ese día, me senté con el grupo en la terraza del centro comunitario. Miriam trajo pastel, Dolores cantó desafinada, y reímos como si la edad ya no pesara. Fue una pequeña celebración, sencilla, pero llena de verdad. Cada una llevaba en la piel las marcas de lo vivido, y ahora bordábamos nuestras cicatrices con belleza. Al apagar las luces y cerrar la puerta, sentí una paz extraña. No era euforia ni alivio, era pertenencia. Saber que, incluso sin un apellido famoso, una herencia o un hijo que me pusiera en un pedestal, yo existía. Y bastaba existir, con mis manos, mi voz, mi tiempo. Clara, por fin, era suficiente. Al día siguiente, me senté en la plaza donde todo empezó. Llevé conmigo una nueva pieza para bordar y el cuaderno que Camila me regaló. Comencé a escribir despacio, como quien abre un armario antiguo repleto de recuerdos. No para exponer heridas, sino para comprender el camino recorrido. Escribí sobre el día en que me vinieron a buscar para Navidad, sobre la maleta lista días antes, los frascos de mermelada, el adorno de pavo real, sobre cómo me trataron como un paquete con hora de retorno. Escribí también sobre el pasillo silencioso del centro de cuidados, la ventana de mi habitación, la frase que me persiguió durante meses. ¿Esto es todo lo que me queda? Y fue allí, en ese banco, con el sol filtrándose entre las hojas, que escribí la respuesta. No, esto no es todo. Esto fue solo el comienzo. Lo anoté en letras firmes, como afirma una nueva identidad, y sentí un alivio que nunca antes había experimentado. Fue como si, finalmente, el pasado hallara un lugar para reposar dentro de mí, sin peso, sin culpa, sin el amargo sabor del rechazo. Cerré el cuaderno, lo apoyé en el banco y observé la vida pasar a mi alrededor. Niños corriendo, pájaros picoteando migajas, gente yendo y viniendo sin imaginar la historia que aquel banco guardaba. Pero yo lo sabía, y eso bastaba, porque a veces el mayor cambio no es lo que los demás ven, sino lo que cambia dentro de nosotras, en silencio. Algunas semanas después, recibí una carta del centro de cuidados.
No era un cobro ni un aviso. Era de la enfermera Elena, una de las pocas que siempre me trató con cariño. Decía que echaba de menos mis historias, mis bolsos colgados al pie de la cama, la forma en que cuidaba a las otras señoras sin familia. «Hiciste de ese lugar un hogar», escribió. Eso me conmovió, porque incluso en un espacio donde ya no quería estar, había dejado huella. Y eso me hizo entender algo nuevo. No se trata solo de dónde estamos, sino de quién logramos ser, aunque el entorno intente borrarnos. Quizá ya fuera Clara allí, solo que yo aún no lo sabía. Reuní al grupo y leí la carta en voz alta. Nadie dijo nada por unos segundos, hasta que Dolores comentó: «Dejamos pedazos de nosotras en cada lugar que amamos, incluso en silencio». Asentí y retomamos otra tarde de taller. Pero ese día hice algo distinto. Saqué retazos guardados por mucho tiempo, restos de telas que me recordaban momentos concretos, y empecé una pieza nueva, una que no sería para vender ni exponer. Era solo para mí, un bordado íntimo, lleno de símbolos que solo yo entendería. Porque, por fin, aprendí que algunas historias no necesitan público, solo espacio para existir. A la semana siguiente, Camila me invitó a visitar una escuela local que quería iniciar talleres con las señoras de la comunidad. La directora contó que vio nuestro proyecto y pensó: ¿por qué no convertir la sabiduría en clase? Acepté de inmediato. Estar con esos niños, enseñarles los primeros puntos de costura, ver el asombro en sus ojos al darse cuenta de que podían crear algo con sus manos, fue como regar una raíz antigua dentro de mí. Una niña, bajita y llena de pecas, me preguntó: «¿Desde cuándo coses?» Y respondí: «Desde que entendí que demasiado silencio se convierte en dolor». No entendió del todo, pero sonrió y dijo que quería bordar su nombre en una bolsa. Y allí, una vez más, Clara se multiplicaba. Las semanas transcurrieron, y Valverde se convirtió de verdad en mi hogar. Un lugar donde la gente sabe mi nombre, donde las señoras del grupo me esperan con café colado y nuevas telas, donde los niños me llaman tía Clara, sin carga alguna. No era un mundo perfecto. Aún había dolores, aún había añoranza, pero había pertenencia. Un lugar en la mesa que era mío, sin fecha de caducidad. Y quizá eso era lo que siempre busqué sin saberlo. Un espacio donde nadie fingiera que soy bien recibida, porque de hecho lo soy. Donde el afecto no sea moneda ni actuación. Donde lo que soy valga más que lo que represento. Y eso, descubrí, es hogar. Un día, sentada con Camila en la terraza, pregunté: «¿Crees que todavía hay tiempo para empezar de nuevo con más de 70 años?» Me miró como si mi pregunta fuera una broma, y respondió con la naturalidad de quien ve el mundo sin prisa: «Clara, no reempezaste. Ahora empezaste». Me quedé en silencio, dejando que esa frase se posara dentro de mí. Porque era verdad. Todo lo anterior fue supervivencia. Lo que vino después fue elección. Y tal vez esa sea la mayor diferencia. Cuando sobrevivimos, aceptamos lo que venga. Pero cuando elegimos, construimos. Y comprendí que no necesitaba perdón ni reconciliación con el pasado. Solo continuar cosiendo, viviendo, siendo. Aquella noche fui hasta la orilla del río que atraviesa el pueblo con una bolsa hecha con los últimos retazos del tejido antiguo que heredé de mi madre. Me senté en la ribera y observé el agua llevar hojas secas y ramitas. Tomé uno de los retazos pequeños y, sin pensarlo, lo arrojé al río. Fue como entregar una parte antigua de mí al curso de la vida. Sin rencor, sin prisa, sin pretender controlar su rumbo. Volví a casa más ligera, como si una parte que aún dolía hubiera, finalmente, hallado descanso. Y allí, entre silencio y viento, sentí que mi historia estaba, al fin, suficientemente completa para vivirse sin remiendos. Cierta mañana recibí un pedido especial de una joven del interior de Bahía, que escribió diciendo que su abuela también se llamaba Clara y había sido costurera toda su vida. Quería una bolsa hecha por mí, con cualquier tela, siempre que llevara un pedacito de mi historia cosido dentro. Me emocioné. Seleccioné un retazo de mi blusa favorita, aquella que llevé el día del festival, y lo bordé en el forro interno.
para quien lleve el nombre con valentía. Lo envié con un billete escrito a mano, al estilo de mi madre cuando bordaba ajuar de regalo. Al terminar, comprendí que, aún sin haber vuelto con mi familia de sangre, me había esparcido por el mundo de otra manera, en las manos de quienes me eligieron. El domingo siguiente participé en un foro sobre envejecer con libertad. Me invitaron como artesana y fundadora del proyecto Manos de la Nonna. Al oír ese título, casi me río. Yo, que pasé la vida de comparsa en mi propia historia, ahora era llamada a hablar como referente. Relaté mi camino, con todas las dobleces y costuras que la vida me obligó a rehacer. Al final, una mujer se acercó con los ojos llenos de lágrimas y dijo: «Gracias por no rendirte contigo misma». Apreté su mano con fuerza, porque entendí perfectamente lo que ese agradecimiento significaba. Era como si en mí ella hubiera hallado también un espejo. Después de esa charla, volví a casa caminando despacio por las calles de Valverde. El cielo pintado de tonos anaranjados, el aire con olor a pan recién horneado. Cada rincón parecía reconocerme, como si dijera: «Tú perteneces aquí». Entré en casa, colgué mi bolsa en el gancho de siempre y me senté en la terraza con una taza de té. Era sencillo, era humilde, pero era mío. Saqué el cuaderno bordado que Camila me regaló y comencé a escribir de nuevo. Pero esta vez no sobre el pasado. Escribí planes. Sobre el nuevo taller que queríamos abrir, los tejidos que deseaba probar, los lugares donde aún soñaba llevar mis historias. Porque ahora tenía futuro. En la última página del cuaderno dejé una frase suelta, escrita sin prisa. Aún no he terminado. Era verdad. Por más que hubiera vivido reencuentros, superado rechazos y cosido nuevas rutas, no sentía que aquello fuera un final. Era un medio, un momento de estabilidad tras la tormenta. Y quizá el mayor regalo que la vida me dio fue ese: tiempo para convertirme en quien siempre fui. No alguien moldeada por las necesidades ajenas, sino alguien completa, aunque remendada. Y si hay algo que aprendí con cada puntada y cada silencio enfrentado, es que no existe edad para ocupar tu propio nombre, y que a veces hace falta ser olvidada para aprender a recordarte a ti misma. Cierta tarde, mientras organizaba las bolsas para una nueva feria, recibí una llamada de un número desconocido. Era Lara. Su voz sonaba vacilante, distinta. Dijo que había oído del proyecto, que Tomás hablaba mucho de mí, que quería saber cómo estaba. La conversación duró pocos minutos. No pidió nada, ni sugirió reconciliación. Solo dijo: «Creo que nunca te conocí de verdad». Y colgó. Miré mi móvil unos segundos. No lloré. No sentí rabia. Solo una extraña paz. Tal vez nunca me conoció, ni Enrique. Pero ahora yo misma me conocía. Y eso cambiaba todo. Porque durante tanto tiempo esperé la validación ajena. Hoy, ya no espero nada. Ese mismo día me senté en el banco de la plaza donde todo empezó. Ahora restaurado, con placas nuevas y bancos pintados de azul. Llevé mi aguja, un bastidor nuevo y un trozo de tela cruda. Empecé un bordado distinto, sin forma definida. Simplemente dejé que la línea me guiara. A mi lado, una niña se acercó, curiosa, y preguntó qué estaba haciendo. Respondí con sencillez: bordando lo que quedó. Ella rió, sin entender del todo, y permaneció un rato observando. Y pensé, quizá eso es lo que todos hacemos al final. Bordamos lo que queda de nosotras después de que la vida nos desarmó. Y con suerte, lo transformamos en belleza. Días después, Camila llegó con una sorpresa, una invitación para participar en una exposición nacional de artesanía femenina. Dijo que el proyecto Manos de la Nonna había sido seleccionado como ejemplo de innovación social liderada por mujeres mayores de 60. Era más de lo que imaginé vivir. Leí y releí mi nombre impreso allí, en negrita. Clara. Solo Clara. Sin apellidos, sin anexos, sin etiquetas de parentesco. Solo yo. Pensé en todo lo que me trajo hasta allí, no como victimismo, sino como constatación. Cada silencio tragado, cada cena en la que fui tolerada, cada gesto disfrazado de cuidado, todo eso tejió este momento. Y ahora era yo quien daba los puntos.
El día del viaje a la exposición llevé la misma bolsa que bordé mi primer día en el grupo. Estaba algo gastada, con hilos sueltos, pero seguía resistiendo. Era simbólica. Camila sonrió al verme con ella. «Esta tiene historia, ¿eh?», dijo. Respondí. «Sí, y aún cabe espacio para más». Subimos al autobús juntas, con las demás señoras, entre risas, bolsas, telas y promesas. Y allí, en ese asiento junto a la ventana, con el viento acariciándome el rostro, me descubrí sonriendo en silencio. No porque todo fuera perfecto, sino porque, por fin, iba en la dirección que elegí. Durante la exposición vi a mujeres de todo el país emocionarse con nuestras piezas. Una sostenía mi bolsa con cuidado y decía, «Esta sí tiene alma». Asentí. Porque la tenía. Tenía recuerdos, tenía silencios, tenía superación. Tenía el dolor de una Navidad en la que fui solo un cuerpo encajado entre visitas. Tenía la fuerza de cada mañana en que me pregunté si valía la pena seguir. Y sobre todo, tenía el amor que descubrí por mí misma cuando todo a mi alrededor parecía haberme olvidado. Permanecí horas de pie junto a mi mesa, no por vanidad, sino porque quería ver cada rostro que llegaba. Quería ser testigo de que todo aquello, la vida que quedó, ahora era vida que florecía. Al final del evento fuimos llamadas al escenario, cada una con su obra en las manos y su nombre bordado en el gafete. Al entregarme el micrófono, no preparé discurso. Solo dije, nunca es tarde para existir de verdad. Los aplausos sonaron, las fotos, los abrazos. Pero lo que más quedó fue ese instante íntimo, cuando bajé del escenario y encontré a Camila esperándome con los ojos vidriosos. Me abrazó con fuerza, como quien aprieta algo que no quiere soltar, y susurró, «Cambiaste mi vida». Sonreí, porque ella también cambió la mía. Y juntas bordamos un nuevo destino. Una historia donde nadie más necesitará pedir permiso para ser entera. De regreso a Valverde, el autobús avanzaba despacio por la carretera, y el cielo lucía un tono cobrizo. Miré por la ventana y pensé en todo lo que dejé atrás. No con tristeza, sino con gratitud. Gratitud por haber tenido el coraje de marcharme, por no aceptar otra Navidad con fecha de caducidad, por haber elegido mi propia historia, después de tantos años eligiendo las de los demás. No me considero heroína ni ejemplo. Soy solo una mujer que un día decidió que merecía más que el silencio. Y quizá, solo quizá, ese sea el paso más difícil de todos. Mirar la vida y decir, quiero estar completa aquí. Cuando bajamos del autobús, la brisa nocturna era suave, casi cariñosa. Camila me ofreció el brazo, como siempre, pero esta vez me negué. No por orgullo, sino porque quería caminar con mis propios pasos. Cruzamos la plaza en silencio hasta llegar a la placita donde todo comenzó. El banco seguía allí, firme, un poco gastado. Me senté un instante, toqué el tejido de mi bolsa y respiré hondo. A mi lado, Camila preguntó, «¿Y ahora, doña Clara?». Sonreí, con la mirada fija en el horizonte, y respondí en voz baja, «Ahora elijo la dirección». Permanecí allí, en paz, con la certeza de que nunca es tarde para empezar a vivir de verdad.